murmuración es un veneno mortal. Y la Biblia nos habla en Santiago 4:11, dice: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura a la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. El cristiano que continuamente está murmurando, hablando entre los dientes, la gente que vive quejándose detrás de la espalda del pastor y de los hermanos, está provocando discordias, disensiones, pleitos, rencillas. Este hermano o hermana está dando a conocer su falta de comunión con Dios y una vida controlada por los impulsos naturales de la carne. ¿Qué es la murmuración? En hebreo, la palabra divar, calumniar, desacreditar, hablar mal, mala fama, infamia, oprobio, deshonra, hablar en voz baja entre los dientes, manifestando queja o disgusto por alguna cosa, conversar en prejuicio de una persona que está ausente y no puede defenderse, hablar a espaldas de alguien. ¿Qué causa la murmuración? Tenemos la primera parte, la envidia. ¿Qué es la envidia? Es el disgusto o pesar por el bien ajeno o por creer que otra persona goza de mayor cariño o estima que uno mismo. Llegamos a sentir envidia por lo que tienen otros: cargos, ministerios, dones, talentos, bienes, estimas, trabajo, etc. Lo que otros han logrado alcanzar: madurez espiritual, prosperidad, consideraciones. La envidia nos lleva a odiar a la otra persona. Ejemplo, Mateo 27:18. Los sacerdotes entregaron a Jesús por envidia. Segundo, nos creemos superiores. 1 Corintios 10:12. El creernos superiores a otro nos lleva a murmurar del hermano que comete una falta en lugar de orar por su restauración. Lo criticamos y pensamos que no seríamos capaces de cometer una falta. La incredulidad. En Deuteronomio 1:27, en Salmo 106 y del 24 al 25, Dios prometió a Israel que los llevaría a la tierra prometida y se las entregaría, pero cuando vieron las dificultades no creyeron en la promesa de Dios, sino que murmuraron en contra de él. La ingratitud. Éxodo 16:2-3. Israel lo olvidó como Dios con mano poderosa lo sacó de Egipto y murmuraron ingratamente contra Dios, porque no tenían carne, tanto que hasta preferían volver a la esclavitud. Odio. En Salmo 41:7 dice: sentimiento fuerte de rechazo o antipatía hacia una persona o cosa cuyo mal se desea. Romanos 13:10. El odio indica falta de amor al prójimo. Las características del murmurador: siempre se quejan o critican de todo. Son personas imprudentes e impulsivas. No dominan su lengua y hablan mentiras. Exigen que los demás sean perfectos, aunque ellos no sean. Siempre tienen la razón. Forman grupos pequeños para murmurar. Y cuando alguien se acerca, cambian de conversación. Se hacen las víctimas. Son niños fluctuantes. Se roban el corazón de las personas con mentiras y halagos. No temen a Dios, aborrecen y menosprecian a sus hermanos. 1 Juan 2:9-11. Consecuencias de la murmuración: crea división. En Hebreos 6:1, la murmuración tiene la habilidad de enfrentar a la gente, de hacer que el hombre vea al otro como su enemigo. La murmuración dividió la iglesia del primer siglo entre griegos y hebreos. Donde hay murmuración se producirá confusión, y la confusión lo único que produce es división. Rompe amistades. Proverbios 16:28. La murmuración consigue separar amistades. Personas que anduvieron juntas, que se amaron, a quienes les gustaba compartir la mutua compañía,
todo porque alguien dio rienda suelta a la murmuración, y así dos grandes amigos se hicieron dos grandes enemigos. Paraliza la obra de la iglesia en Romanos, en Números 12:15. La historia de la iglesia demuestra que la murmuración detiene el crecimiento de la obra de Dios. La paraliza, la murmuración detiene el crecimiento cuantitativo y cualitativo de la iglesia. La murmuración y la queja provocan a ira y enojo del Señor. Números 11:1. Dios detesta la murmuración y la queja, provocan la ira y enojo al Señor. Dios detesta la murmuración, y más cuando está dirigida a siervos que están en liderazgo. Ejemplo, Aarón, el pastor auxiliar de Moisés, y María, la directora de alabanza, en Números 12:1 y 2. Vamos a estudiar la historia de María y Aarón. ¿Qué fue lo que sucedió? En Números 12:1 dice: María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita. Mujer cusita quiere decir una mujer de piel morena, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que habían sobre la tierra. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió a la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo, y llamó a Aarón y a María, y salieron ambos. Y les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños, hablaré con él. ¿No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa? Cara a cara hablaré con él, y claramente, no por figuras, y verán la apariencia de Jehová, porque pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés. Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. La nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró a Aarón a María, y he aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ah, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. No quede ella ahora con el que nace muerto, que al salir del vientre de su madre tiene ya medio consumida su carne. Entonces Moisés clamó a Jehová, diciendo: te ruego, oh Dios, que la sanes ahora. Respondió Jehová a Moisés: pues si su padre hubiera escupido en su rostro, ¿no se avergonzaría por 7 días? Sea echada fuera del campamento por 7 días, y después volverá a la congregación. Así María fue echada del campamento 7 días, y el pueblo no pasó adelante hasta que se reunió María con ellos. Después él partió de Haserot, y acamparon en el desierto de Parán. Es decir, que ellos iban por el desierto, y a causa de esta murmuración el pueblo se detuvo. Cuando María estaba enferma, en ese proceso que duraron los 7 días, el campamento no se recogió, sino que se quedaron allí. Y una vez que María fue restaurada, que Dios la sanó, que se perdonaron, y que Moisés oró a Dios por la restauración de María, fue que volvieron a andar. Entonces, aquí vemos cómo la obra de Dios se paraliza, también cuando nosotros hacemos murmuración, cuando cometemos este pecado. Entonces nosotros tenemos que ser humildes, como fue Aarón y como fue Moisés.
hacer lo correcto para que la obra siga andando. Murmurar en sentido figurado es hablar entre dientes, manifestando desaprobación, queja o enfado. En Juan 6, 41-43 murmuraban entonces de él los judíos, porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que descendió del cielo? Jesús les respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Aquí vemos cómo Jesús nos enseña lo que debemos hacer ante la murmuración. Jesús les respondió y paró lo que ellos estaban haciendo, no les dio cuerda para que ellos siguieran hablando, que muchas veces es lo que nosotros hacemos en nuestra parte carnal, que cuando nosotros vivimos como el hombre carnal, nosotros ante la murmuración ponemos el oído o damos nuestra opinión acerca de lo que se está diciendo. Pero Dios nos dice aquí de que nosotros no somos jueces, sino estamos llamados a ser hacedores de la ley, hacedores de la palabra de Dios y apartarnos de este mal. Murmurar es conversar en prejuicio de un ausente, censurando sus acciones. Mateo 20:11, y al recibirlo, murmuraban contra el padre de familia. En Lucas 15:2, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Este a los pecadores recibe y con ellos come. 19:17 dice: al ver esto todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador. Este pecado es cuando se habla mal en forma despectiva, con intriga, juzgando o criticando. Dios nos manda que nos alejemos de ello y que usemos nuestra voz para resistir la tentación de caer. ¿Con qué miembro del cuerpo el hombre peca al murmurar? Con la lengua. ¿Y cómo es la lengua? Dios nos la describe en Santiago capítulo 3, 5, 8. Así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama las ruedas de la creación, y ella misma es inflamada por el infierno, porque toda la naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de este veneno mortal. Este órgano, cuando se le da rienda suelta, lo que suelta es veneno. Y aquí vemos que la lengua es muy difícil de domar para los hombres, en nuestra carnalidad, en nuestra parte de seres humanos. Es muy difícil, pero nosotros sabemos que el Espíritu Santo está con nosotros y que el Espíritu Santo nos puede ayudar para que esa lengua y esa parte de nosotros pueda ser domada. Lo que nosotros no podemos hacer, Dios sí lo puede hacer, porque Dios es un Dios de imposibles. Él todas las cosas las hace posibles. Solo tenemos que ser humildes, mansos y entrar en su presencia y pedirle que nos ayude. Este pecado es como una zorra pequeña, las zorras pequeñas que vienen a comerse el fruto y de las viñas. Y a veces no nos damos cuenta que cuando se presenta a nosotros, bueno, fue un comentario, fue algo que se dijo, di mi opinión y bueno, no puedo hablar. Es lo que muchas veces nosotros decimos. Pero Dios no nos manda eso. Dios nos manda que nosotros seamos conscientes de lo que nosotros decimos, en qué momento lo decimos, de quién lo decimos y si está bien que nosotros lo digamos. Tanto en el Antiguo Testamento, en Éxodo 20:16 dice: no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Es igual que matar, porque está allí, en las leyes que Dios nos escribió, en las leyes de Moisés,
y también están escritas en nuestro corazón. Que cuando nosotros tomamos, que hacemos nosotros este pecado, nuestra conciencia, nuestro corazón nos dice que hicimos algo malo y nos sentimos. Si nosotros no sentimos eso, estamos muertos. Entonces Dios nos llama a que nosotros seamos conscientes y que escuchemos, que seamos sensibles a esa voz que nos está diciendo nuestra conciencia. En el Nuevo Testamento, en 1 Timoteo 3:11, que nos advierte a las mujeres. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. También condena la calumnia en Levítico 6:4 en el Antiguo Testamento. Dice que entonces, habiendo pecado y ofendido, restituirá aquello que robó, o el daño de la calumnia, o el depósito que se le encomendó, o lo perdido que halló. Así se nos especifica una multa para indemnizar al calumniado. Entonces, ¿qué debe existir? Pagar esa multa, pagar ese precio, esa sumisión delante de aquella persona que nosotros calumniamos, o dijimos, o decimos, o si hicimos algo en ofensa, queriendo o no queriendo hacer. Entonces Dios nos manda que nosotros tenemos que indemnizar a esa persona y pedirle perdón a Dios por esto. En Isaías 59:13 dice que el prevaricar y mentir contra Jehová y el apartarse en pos de nuestro Dios, el hablar calumnia y rebelión, concebir y proferir de corazón palabras de mentira. Este versículo censura este pecado y Juan el Bautista advierte a los soldados que iban para ser bautizados que no debían calumniar a nadie. En Lucas 3:4 está escrito que el libro de las palabras del profeta Isaías dice, la voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Jesús, que es la verdad, exige que sus discípulos sean veraces. Juan 14:6 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Y nos instruye para orar por quienes nos calumnian. En Lucas 6:28, bendecid a los que os maldicen y orad por los que os calumnian. Debemos aquí tomar en cuenta que Jesús fue calumniado. Los discípulos también lo serán. Cristo les dice a los discípulos que perdonen y que oren por los que os calumnian. La murmuración está prohibida. Mateo 19:18, en Lucas 3:14. El chisme, la queja, la maledicencia son parte de la murmuración. Y la murmuración es parte de la brujería. Es parte de estos espíritus que son del diablo. La brujería, la potestad que es Jezabel. También yo estudié esta parte y son espíritus que tienen niveles, son potestades, y a esos es lo que Dios nos está llamando, que nosotros debemos estar firmes y resistir a estos tipos de demonios, pero nosotros tenemos que aprender a cómo combatirlos, a estudiarlos y a entender realmente quiénes son, cómo actúan y por qué actúan en las personas. Nosotros tenemos a Cristo y esa debe ser nuestra fortaleza, y pensar que quién es Jesús, cómo actúa Jesús. Dios dice que nosotros como sus discípulos tenemos que ser veraces, que no debe haber mentira, que no debe haber maldad en nosotros. Jesús nos quiere limpiar para que nosotros tengamos más frutos. Como dice que Él es la vid, ¿verdad? Y nosotros somos sus pámpanos, y Él nos tiene que limpiar esos pámpanos para que nosotros podamos tener más frutos. Mientras más nosotros nos limpiemos del pecado y de la maldad, nosotros vamos a tener más frutos, los frutos a que estamos llamados a tener en Cristo Jesús. El chisme, la queja,
comparte de ellos. Evite el abuso de la lengua, use su lengua para bien decir, refrene su lengua de hablar mal, resista la tentación y ésta huirá de usted. Tome su autoridad en Cristo para rechazar este pecado. Si alguien viene para decirle un chisme, un rumor o algo por el estilo, responda con autoridad y dele un parado. Si queda avergonzada o avergonzado, se dará cuenta que lo que hace está mal. Con amor aconseje a esa persona. No permita que alguien dañe su vida espiritual a causa de este pecado, tanto para esa persona que lo está diciendo como para la persona que se lo vienen a dar a escuchar. Entonces, evite estar con estas personas. Dese la vuelta si es su área débil. No de largas ni de pie para hablar mal de alguien o algo. Omita sus palabras. ¿Cómo detener la murmuración? Si alguien critica o murmura delante de ti, ¿es bueno? Lo que estás diciendo de alguien es algo bueno o algo que vaya a construir el ministerio, la reputación o la vida de alguien? ¿Es verdad? ¿Estás completamente seguro de lo que estás diciendo? ¿De lo que estás diciendo es cierto? ¿O es solo un rumor que te llegó? ¿Es necesario realmente? ¿Realmente debes hablar eso aquí? ¿Ayudará a esa persona a superar su problema? ¿O simplemente un comentario sin propósito? Si el comentario no pasa positivamente por las 3 preguntas, estamos frente a la murmuración, una posible calumnia y seguro es una crítica. ¿Cómo saber si estoy practicando la murmuración? ¿Qué debo hacer? Si nos hemos dado cuenta que estamos practicando este tipo de comentarios y críticas, el remedio es reconocer que la murmuración, calumnias y críticas que me son habituales, en realidad son pecados que debo confesar. Proverbios 28:13. Debo analizarme y averiguar cuál es mi motivación. ¿Quiero buscar popularidad? ¿Estoy buscando esconder mis debilidades señalando las faltas de otros? ¿He controlado mi lengua? Analizar objetivamente qué resultados tengo. ¿Bendicen mis comentarios a la iglesia, familia o trabajo donde pertenezco? ¿Son mejores mis amigos y familiares por criticarlos? ¿Estoy creando un ambiente de confianza o de desconfianza? Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones y contiendas. La generalidad con que se comete este pecado hace que sea difícil evitarlo. Por todas partes nos rodea. Si no nos apercibimos del peligro y velamos constantemente en contra de él, corremos el riesgo de ser arrastrados por las corrientes. En este aspecto, casi todo el mundo, como quien dice, conspira en contra nuestra y su ejemplo leuda nuestra vida. No sabemos ni cómo, de forma que sin sentir imitamos a los demás. Añádase a esto que esta tentación exterior encuentra eco en nuestro interior y casi todas las malas disposiciones de los hombres encuentran satisfacción en este pecado y por consiguiente nos guían hacia él. El relatar las faltas de otros de los cuales creemos estar libres. Halagan siempre la soberbia, la cólera, el resentimiento y toda clase de mal genio encuentran alivio al hablar mal de aquellos a quienes se ensañan y con frecuencia satisfacen los hombres sus deseos torpes y malignos, contando los pecados de sus prójimos. El Salmo 39 nos dice,
Yo dije, atenderé a mis caminos para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno en tanto el impío esté delante de mí. Cuando nosotros hablamos de alguien o de alguien de la iglesia con alguna persona que no es de la iglesia, con una persona que no tiene a Cristo, es aún peor, porque no solamente está dejando a nosotros mal como iglesia, sino está dejando mal el nombre de Dios. Y Dios nos manda a que nosotros seamos conscientes, que guardemos nuestro testimonio, y que si tenemos algo en contra de alguien, que vayamos a su presencia, que nos arrodillemos delante de Él y nos quejemos con Dios. No nos quejemos con los demás, no nos quejemos con nuestros hermanos, porque eso nos daña, porque eso paraliza la obra de Dios en nosotros, paraliza la obra de Dios, y trae un ambiente pesado, un ambiente de disensión, y nosotros no debemos, como seres humanos, hijos de Dios, hacer esto delante de las personas que no conocen a Dios. Entonces, por eso el salmista dice, yo dije, atenderé a mis caminos, veré mis caminos, veré lo que estoy haciendo, para no pecar con mi lengua. Guardaré mi boca con freno, en tanto que el impío esté delante de mí. Esto fue todo por el estudio del día de hoy. Muchísimas gracias.